Buenas para todos. El día de hoy vamos a exponer sobre el método de Runge-Kutta. Nuestro grupo está conformado por Jorge Rodríguez, Hernando Barón, César Cardoso, Gilmari Pájaro, Lady Lozano, Jonathan Duque, Daniela García y mi persona Andrea Fuentes. Les voy a decir en el orden en el que vamos a salir a exponer. En primer lugar va a salir Andrea Fuentes, segundo Jorge Rodríguez, tercero Hernando Barón, cuarto César Cardoso, quinto Andrea Fuentes nuevamente, sexto Gilmari Pájaro, séptimo Lady Lozano, octavo Jonathan Duque y por último Daniela García. Empezamos definiendo qué es este método. Los métodos de Runge-Kutta son un conjunto de métodos iterativos implícitos y explícitos para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente del problema del valor inicial. Uno de los métodos más utilizados para resolver numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método de Runge-Kutta de cuarto orden, el cual proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y es fácil de programar en un software para realizar las iteraciones necesarias. Este método se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales de forma implícita o explícita con las siguientes ecuaciones, que son las que vemos en pantalla. Buenas, mi nombre es Jorge Rodríguez Martínez y les vengo a hablar sobre las características del método Runge-Kutta. Una de las características que podemos ver aquí son una especialización de métodos numéricos a un paso. Se sustituye el problema de valor inicial por la integral equivalente y otra sería, aunque posee el error local de truncamiento del método de Taylor, este prescinde del cálculo y evaluación de las derivadas de la función f. Otra de las características que podemos encontrar en este método sería de que este método puede ser de segundo, tercer o cuarto orden. Y por última característica podemos encontrar que este forma parte de las familias de los métodos iterativos, tanto implícitos como explícitos, para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. La teoría de extensión. La teoría de extensión de los métodos de Runge-Kutta son un caso particular o una especialización de los métodos numéricos a un paso. Como podemos ver esta ecuación, donde C es una constante real positiva. El número K es llamado orden del método. Y podemos decir que el número de etapas del método Runge-Kutta es el número de veces que se evalúa la función en cada paso y este concepto es importante porque la evaluación de la función requiere un costo computacional. Por eso son preferidos estos métodos con un número tan mínimo de etapas como sea posible. Buenas, mi nombre es Hernando Barón y a continuación vamos a hablar sobre las variantes. En el método Runge-Kutta existen variantes del clásico, también llamadas Runge-Kutta explícito, tales como la versión implícita del procedimiento o las parejas de método Runge-Kutta o método Runge-Kutta-Feldberg. Este último consiste en ir aproximando la solución de la ecuación mediante los algoritmos Runge-Kutta de órdenes diferentes, para así mantener el error acotado y hacer una buena elección de paso. También podemos ver que los métodos Runge-Kutta son una serie de métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales o bien sistemas de ecuaciones diferenciales de orden. Los métodos de Runge-Kutta tienen condiciones de orden diferentes, que serían las siguientes. Primero que todos los métodos tienen un paso con función de incremento, en donde se practicaría la siguiente forma. Θ tal que x sub n es igual a y sub n sobre h sub n, que sería igual a la sumatoria de s hasta i igual 1, donde b sub i y k sub i. También si hacemos hn igual a 0, entonces se podría dar que k sub i es igual a f, que vendría siendo la función, sobre xn sobre sub yn, para todo i igual a 1, 2 y así sucesivamente.
y presentamos la siguiente fórmula, que es θ, xy, 0 es igual a la sumatoria de S hasta I sub igual 1 B sub I, en donde F, X, Y. Por tanto, el método de Rubin-Gupta consiste en sí y solo sí, y nos presenta la fórmula de la sumatoria de S que va de I sub 1, BI igual a 1. También se presentan los métodos lineales a un paso, que vendrían siendo en los cuales para avanzar al paso siguiente es necesaria la información del paso anterior. Es decir, que para avanzar al paso n más 1 solo necesitamos información sobre el paso n, que se vendría siendo el anterior, o más formalmente se utilizaría la fórmula que se les presenta aquí a continuación. También podemos decir que donde x sub n de x es un vector de Rn, t sub n de t sub n mayor es la variable real independiente, h es el tamaño del paso y f es una función vectorial de x sub n, t sub n y h, es decir, que f es igual a Rn más 2, que sería igual a Rn más 2, que nos daría R. Observamos que este es en realidad el sistema de ecuaciones. También hay otros métodos llamados multipasos en los que pasa a avanzar al paso siguiente con necesarios 2 o más pasos anteriores. No los tenemos aquí ya que estamos hablando sobre los métodos lineales de un paso, y también hay otros métodos no lineales. Tampoco lo discutiremos en esta temática. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es César Cardoso y yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del método de Arroyo. Bueno, una de las ventajas más importantes de este método es que mientras más se divide el tamaño del paso de H, los errores disminuyen. Otra ventaja es que es uno de los métodos muy sencillos de implementar, pero de orden bajo, por lo que dependiendo del grado de precisión que se hace en el H, puede ser muy pequeño. Una ventaja de este método es que tiene errores cuando la pendiente instantánea cambia rápidamente dentro de la X. También tenemos otra ventaja con respecto al método de Taylor, es que el método de Ruiz-Cuta con respecto al uso de la serie de Taylor, que también es un método de un paso, los métodos de Ruiz-Cuta requieren solo de la función f de x y de ninguna derivada, mientras que la serie de Taylor se requiere de la evaluación de derivadas. Esto hace que en la práctica la aplicación de los métodos de Ruiz-Cuta sea más simple que el uso de la serie de Taylor. En la selección de un método para resolver numéricamente una ecuación diferencial intervienen muchos aspectos. Los métodos en un paso, en especial el de Runge-Kutta, pueden usarse por exactitud y facilidad de programación. Sin embargo, una de sus mayores desventajas es que el lado derecho de la ecuación diferencial debe evaluarse muchas veces en cada iteración. Por ejemplo, para el método de Runge-Kutta de cuarto orden se necesitan 4 iteraciones de función de cada lado. Por otra parte, si se han calculado y guardado las evaluaciones en función en la etapa anterior, un método de metapasos solo se necesita una evaluación de función por paso, y esto podría facilitarnos mucho más al momento de programar. Las aplicaciones. Para la ingeniería, esta nos sirve para resolver modelos analíticamente complejos de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, en ingeniería mecánica se utilizan para resolver de forma aproximada casos o aplicaciones especiales para las ecuaciones de Navier-Stokes, aplicando técnicas numéricas y posteriormente resolviéndolas en una computadora. Muchos de estos problemas resultantes de la física, la ingeniería y muchas otras ramas del saber humano conducen de forma natural a ecuaciones diferenciales, problemas de mecánica, problemas dinámicos, de estructuras, de circuitos eléctricos y electromagnetismo, entre otros. Algunos campos de la ciencia donde se aplican estos métodos son circuitos eléctricos, modelos de poblaciones, en este caso serían personas, peces, bacterias, entre otros, resistencia de materiales, comportamiento de las alas de los aviones, movimiento pendular y muchos más.
Un ejemplo, pues, en la vida cotidiana sería el siguiente. Si se quiere analizar la corriente y velocidad como función del tiempo para un motor de corriente antigua, la alimentación del campo se supone constante, mientras que la alimentación de la armadura se realiza por medio de rectificadores controlados. El programa está escrito en un lenguaje básico o básico. Para implementarlo en un computador apto para simulación, el programa calcula los valores de corriente de armadura, la velocidad tanto en forma gráfica como numérica, el valor medio de la corriente y el torque, desarrollado por el motor. El desarrollo del programa se fundamenta en la resolución numérica de las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del motor, las cuales han sido integradas utilizando el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que es el que más se utiliza. Entonces vemos que estos métodos sirven para el desarrollo cotidiano del ser humano, para así poder hacer pruebas a inventos científicos y de esta manera mejorar el desarrollo de la tecnología y la ciencia. Bueno, ¿qué es y para qué sirve el método de Runge-Kutta? Runge-Kutta es una técnica o herramienta de los métodos numéricos. Los métodos numéricos son metodologías que utilizan técnicas algebraicas y aritméticas para resolver de forma aproximada ecuaciones o sistemas de ecuaciones complejos que analíticamente resultan muy difíciles e incluso imposibles de resolver. La principal función de este método es hacer con exactitud soluciones de ecuaciones diferenciales sin tener la necesidad de calcular derivadas con órdenes superiores. Es una gran agrupación de métodos comunes iterativos, implícitos y explícitos para la solución de ecuaciones diferenciales. Para el caso de aplicaciones en ingeniería, sirven para lo mismo, es decir, resolver modelos analíticamente complejos mediante la aplicación de técnicas matemáticas básicas. Estas técnicas numéricas son las bases para la solución y simulación de problemas complejos utilizando computadoras, como lo había dicho anteriormente mi compañera. De aquí resulta la importancia que adquiere para ingenieros y científicos el conocimiento de métodos de resolución de este tipo de ecuaciones. Si bien muchas ecuaciones diferenciales ordinarias importantes se pueden resolver a través de técnicas analíticas bien conocidas. Entonces, un gran número de ecuaciones diferenciales físicamente significativas no pueden resolverse de esta forma. Entre los campos de la ciencia donde más se utilizan estos métodos para la modelización y simulación con ecuaciones diferenciales están los circuitos eléctricos. Por ejemplo, si se quiere analizar la corriente como función del tiempo para un circuito, el desarrollo del programa se fundamenta en la resolución numérica de la ecuación diferencial que describe el comportamiento del circuito, donde ha sido integrado utilizando el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, vemos que estos métodos nos sirven para el desarrollo cotidiano del ser humano, para así poder hacer pruebas e inventos científicos para el mejor desarrollo de la tecnología y la ciencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno de los métodos más utilizados para resolver numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Este proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y es fácilmente programable en un software para realizar las iteraciones necesarias. El método de Runge-Kutta se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales de la forma implícita, que es la primera imagen que se puede ver en la diapositiva, o en su forma explícita, que claramente es la segunda imagen que vemos. Y es sumamente útil para casos en los que la solución no puede hallarse por los métodos convencionales, como separación de variables. Hay variaciones en el método de Runge-Kutta de cuarto orden, pero el más utilizado es el método en el cual se elige un tamaño de paso h y un número máximo de iteraciones n. Gracias.
Mi nombre es Lady Luz Lozano y voy a ponerles un ejemplo. Usaremos el método de Runge-Kutta para aproximar dada la siguiente ecuación diferencial: dy sobre dx es igual a 2x y y evaluado 0 es igual a 1. Primero, identificamos las condiciones iniciales, el intervalo y la función. X sub 0 es igual a 0, Y sub 0 es igual a 1, H es igual a 0.1 y f de XY es igual a 2XY. Para poder calcular el valor de Y1, debemos calcular primero los valores de K1, K2, K3 y K4. El proceso debe repetirse hasta Y5, por lo que en la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos del proceso realizado, hasta este número, como lo pueden ver en la pantalla. N, X sub n y Y sub n. De esta manera concluimos que el valor obtenido de Runge-Kutta es Y evaluado 0.5 es igual a 1,28403. De esta manera, por integración directa. Y finalmente, evaluando en Y 0.5, obtenemos que Y es igual a 1,28402. Y aquí finaliza el ejemplo de Runge-Kutta. Muchas gracias. Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan Duque. Voy a exponer el ejemplo 2 utilizando el problema general de ecuaciones diferenciales con el método Runge-Kutta, caso 4. Nos dice que dy sobre dx es igual a f de x por y. Y x sub 0 es igual a y0. Entonces las fórmulas que vamos a utilizar serían que y1 más 1 es igual a y1 más un sexto por x1 más 2 por k2, perdón, más 2 por k3 más k4 por h. Las k ahorita vamos a hacer un ponderado y ya lo veremos. Entonces, donde k1 es igual a la función de x1 sobre x1, y1, k2 es igual a f por x1 más un medio de h, y1 más un medio de k1 por h. Entonces, k3 sería la función de x1 más un medio de h, y1 más un medio de k2 por h. Entonces, k4 sería la función de x1 más h, y1 más k3 por h. Entonces, resolviendo el problema del valor inicial de y sobre dx igual a y más 1, x más 1, por coseno de x al cuadrado más 2x, y por condición tenemos que y0 es igual a 4. Entonces la solución analítica y graficándolo tenemos esta gráfica que de 0,0 a 0,5 no presentarán distorsión, a menos en 0,5 a 1 vemos un pico. De 1 a 1.5 vemos un bajón y de 1,5 a 2 vemos otra subida. Listo, en el primer paso que tenemos que hacer, sacamos primero K1, entonces K1 sería F, que es 0,4 es igual a 5, K2, que es F, 0 más 1 sobre 2 por H, y H vendría siendo 0,5. Entonces, 4 más un medio por 5 por 0,5, eso saldría 6,609. K3 entonces sería F 0
más un medio de 0,5, 4, un medio por K2, y K2 que vendría siendo 6,009 por 0,5, que es H, igual a 7,034. Entonces, K4 se vendría siendo F 0 más 0,5, 4 más 7,34 por 0,5. Eso da un valor de 4,028. Entonces, X1 vendría siendo 0,5. Y1 vendría dando el ponderado de las K, que es 4 más medio de 6 por 5, más 2 por 6,609, más 2 por 7, 7,034, más 4, 0,28 por 0,5, eso valdría 7,26. Entonces el error sería aquí de un 0,1. Para el siguiente paso tenemos que cada uno, ya aquí cambiarían también los valores, que entonces sería F, que es un 0,5, sería X, 7,026, eso dará un valor de 3,796 de K1. K2 tenemos que F es 0,5 más un medio por 0,5, 7026 más un medio de 3,796 por 0,5. Eso da menos 7,415. Entonces, K3 vendría siendo menos 5,1. K4 sería menos 10,84. Tendríamos que X1 saldría 1. Y saliendo la operación de Y1 nos da 4,353. Y tendríamos un error de 0,3%. Entonces, como vemos en la parte de los azules, esa es la solución analítica que vimos al principio. Vemos que en la parte roja vendría siendo el método que hicimos, que es el de Runge-Kutta, perdón. Y vemos un margen de error muy considerable. Bueno, mi nombre es Daniela García. Y bien, con todo lo estudiado nos podemos dar cuenta que para la resolución de estos problemas es el método de Runge-Kutta. La mejor detección entre el método de Euler es también utilizar pasos más pequeños entre los puntos con Euler, el cual da mayor simplicidad. Aún así sigue siendo Runge-Kutta el método más utilizado para proporcionar pequeños márgenes de error. Toda la solución real del problema, con la ventaja de que es más fácil que programar un software de este método para realizar las interacciones. Muchas gracias.